Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yanilet Valenzuela Reveles, soy egresada de la Facultad de Artes de la licenciatura en Artes Plásticas. A continuación les voy a presentar una pequeña conferencia plática de lo que fue mi proyecto académico del último año, el cual lleva por nombre Momentos Fotográficos. Bueno, este proyecto es de índole artístico. Se basa en fotografías que son conocidas como fotografías alternativas del siglo XIX. Estas fotografías nos remontan pues, a un siglo pasado. Mi proyecto fue elegido, principalmente nació con la idea de llevarlo de lo teórico a lo práctico. Antes que yo empezara a elegir alguna técnica para plasmar mis ideas, darlo a conocer al espectador, yo quise trabajarlo de una manera, principalmente eligiendo un tema que me diera para producir, un tema que me llenara, en el cual pues yo pudiera transmitir un poquito de conocimiento tanto técnico, teórico y en este caso es algo, digamos, personal, algo más íntimo que nace a través de la memoria y sobre todo de aquellos momentos fotográficos que a lo largo de nuestra vida vamos desarrollando. Este proyecto es titulado Momentos Fotográficos, ya que la finalidad es capturar e inmortalizar recuerdos. Una vez que yo le doy nombre a este proyecto para relacionarme con él, tener una cercanía, empiezo a trabajar. Más que nada, empiezo primeramente a investigar para poder dar a conocer lo que yo deseo. Aquí yo empiezo a elegir una técnica que es conocida como cianotipia, en la cual va a desarrollarse mi proyecto artístico. Principalmente como antecedentes tenemos lo que fue Procesos Fotográficos. Procesos Fotográficos fue un proyecto que yo lo desarrollé a través de la experimentación. Aquí fue totalmente experimental, empiezo a trabajarlo de manera gráfica, pero siguiendo con la temática de fotografía. Trabajo algunos trabajos más gráficos, lo que fueron fotogramas, diferentes técnicas donde yo plasmo con una temática fotográfica. Una vez que ya pasa en este año, saco una pequeña producción, la cual fue para darme a conocer qué es lo que yo quería plasmar, mi tema, cómo lo pensaba desarrollar. Aquí hablo acerca de lo que en ese entonces eran los antecedentes de mi proyecto. Aquí algunas de las participaciones destacadas sobresale lo que fue el simposio de gráfica en el 2018, donde yo apenas expongo lo que eran en ese entonces bocetos, ideas de lo que yo pensaba producir aún más a fondo. La estructura del proyecto. Ya para elaborar lo que fue Momentos Fotográficos, empiezo a trabajarlo, como ya había mencionado, de lo teórico. Yo quiero que sea la fotografía, utilizarla como un medio de expresión, capturar momentos y algo muy importante, el pasado, trasladarlo al presente para inmortalizarlo en un futuro. Aquí yo hago homenaje a personas del siglo XIX. En las fotos destacan objetos del mismo siglo, tiempos, espacios, todo completamente es del siglo XIX. Data de esta fecha para poderlo conectar con una técnica del mismo siglo, que es la que ya les comento, que es la cianotipia. La cianotipia, para entrar un poquito en contexto, es una técnica fotográfica que data precisamente del mismo siglo XIX. Su primer uso fue arquitectónico, ya que se utilizaba como planos y sobre este se vio el resultado, el cual era agradable, y se empieza a trabajar también después en el mundo de la fotografía como un medio de revelado alternativo de aquellos
tiempos, ya que era algo pues factible, accesible a esos medios. Aquí después de ya entrar un poquito más en lo que iba a ser mi tema, mi técnica, empiezo con la revisión de literatura, ya que antes de entrar a lo que es la producción, para mí fue muy importante trabajar en lo que eran mis referentes, quién iba a tomar como pioneros, quienes trabajaron esta técnica, o también algo muy importante, el tema, qué artistas trabajaban representando algo similar a lo que yo deseo plasmar en mis obras. Entre ellos encuentro a Sabine Moritz. Ella trabaja mayormente con dibujo y pintura, mas sin embargo la técnica fue algo que a mí me atrapó por completo. O sea, empiezo a leer un poquito de su vida y según lo que narran, a ella le tocó ser, pues por así decirlo, víctima, estar en el tiempo donde fue la Segunda Guerra en Alemania. Entonces, a consecuencia de esto, ella tiene que dejar su lugar de origen y también en este periodo muere su padre. Entonces, a raíz de todo esto, ella empieza mucho después a pintar lo que recordaba de su infancia. En este caso yo trato de fotografiar lo que recuerdo de mi infancia, de mis memorias, de mis momentos, las personas que fueron protagonistas para mí en ese tiempo y que, aunque no están físicamente ya con nosotros, siguen dejando un legado, un recuerdo, una memoria y sobre todo miles de momentos fotográficos. En cuanto a algo más técnico, está John Foncuberta, el cual en su libro de fotografía, conceptos y procedimientos de una propuesta metodológica, sale su fórmula, que fue la referente para citar todo mi proyecto, ya que de aquí tomo su técnica para desarrollar el proceso técnico. John Herschel, que fue el que descubrió, lo que viene siendo la fórmula. Entonces aquí él también hace mucha referencia que el uso pionero que se le dio, como ya comentaba, pues fue un uso arquitectónico a este tipo de trabajo. Y finalmente encuentro a Gertrude, que ella es una artista plástica, que es fotógrafa, que sus obras se basan en base al retrato familiar, el desplazamiento, los movimientos que surgen a lo largo de la vida, la trascendencia, y ella retrata esta cotidianidad dándonos una entrada pues a algo íntimo de su vida, sus personas cercanas, su estilo de vida, cómo viven, cómo se desarrollan. Y aquí donde pues también me gustó mucho cómo trabaja ella, cómo lo plasma en una fotografía. Después de tomar en cuenta estas referencias, fui a lo que eran algunas citas que me ayudaran a involucrarme más con el proyecto, y precisamente Sabine Moritz, en una de sus entrevistas narró una cita que me gusta mucho, que dice: cuando estuve en el tuve un fuerte deseo de irme, pero cuando ya estaba fuera me sentí completamente perdido. Y algunos años más tarde comencé a dibujar y entonces dibujaría lo que podría recordar de mi niñez. Y creo que así precisamente pasa con la memoria. La memoria son los recuerdos que se quedan albergados en nuestra mente, que muchas veces nosotros creemos que ya pasaron, mas sin embargo ciertas circunstancias que se vuelven a aparentemente a repetir, o esa ausencia precisamente muchas veces es la que nos hace volverlos a traer a un presente. Muchas veces no tenemos evidencia, simplemente son ideas aisladas que quedan en nuestra mente, bocetos, cosas borrosas que gracias a este medio que yo considero que es la fotografía, son de las herramientas que nos permiten comprobar, nos permiten sentir esa cercanía, esa conexión entre tiempo, espacio y momento. De esta manera yo empiezo a desarrollar mi proyecto académico. Ya entrando en lo que viene siendo
la producción, empiezo a tomar como referencia este maravilloso libro que es Fotografía Experimental, Manual de Técnicas y Procesos Alternativos. Es como una pequeña enciclopedia de lo que es la fotografía alternativa. Y aquí es donde yo empiezo a ver diferentes modos de trabajar, y fue el libro que yo creo que me estuvo acompañando durante todo este proceso de investigación. Para empezar se necesita la fórmula química, la cual está compuesta por dos fórmulas que vienen conformando lo que es la cianotipia. La fórmula A está compuesta por citrato férrico amoniacal y agua destilada. La misma porción se utiliza de ferricianuro potásico con agua destilada, y a un 50 y 50% se logra hacer esta fórmula, la cual cabe mencionar que se debe de trabajar estrictamente preferentemente en un laboratorio fotográfico o en un cuarto oscuro, que es como se conoce en el mundo de la fotografía, ya que precisamente con la luz, ya sea artificial o luz solar, pues reacciona a la fórmula, que es lo que hace el proceso mágico, por así decirlo. Entonces, trabajando bajo el protocolo de laboratorio fotográfico, se empieza a desarrollar. De aquí son necesarios lo que se va a registrar, la fotografía, estar impresa y negativo en un acetato. En un acetato totalmente transparente y de alta calidad, para que pues la imagen salga lo más nítida posible. Estos acetatos se ponen sobre el papel ya previamente emulsionado y totalmente seco. Aquí, en cuanto al papel, cabe mencionar que hay varios tipos de soportes, tanto el papel de algodón, que es el que se debe de utilizar, o también se probó con lo que fue tela de algodón como la manta, y también se experimentó con la cerámica. Aquí fue algo más que está en proceso de investigación. No obtuvimos los resultados totalmente como se esperaban, pero pues aún así fue de gran enriquecimiento el experimentar. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros materiales, nuestra fórmula, nuestro acetato, nuestro papel de algodón, por así decirlo, o el soporte donde vamos a trabajar, ese soporte previamente se emulsiona completamente, 2 o una capa, según sea el soporte donde estamos aplicando, la cantidad que se absorba. Se deja secar hasta que esté completamente ya seco otra vez, y de aquí se le pone el acetato y un soporte totalmente que lo cubra, para que no le dé la luz al momento de sacarlo a exponer al sol, porque aquí es donde va a empezar la magia. Se revela con el sol. Bueno, puede ser también luz artificial, pero lo más aquí resultados esperados pues es algo que sea natural, ya que pues estoy trabajando de una manera orgánica. Entonces se pone en el sol. Aquí es muy variante el tiempo de exposición solar, ya que depende del clima, del tiempo en que estemos. Para esto, como parte de mi investigación, hice una tabla que aquí espero que se pueda apreciar un poquito. Esta tabla muestra los diferentes tonos. Depende del tipo de papel, ya sea, pues yo trabajé con lo que fue el canaleto o el guarro, y depende cómo estaba el clima. Desde un clima soleado que nos puede dar un azul perfecto, hasta un clima lluvioso sobre el mismo soporte, la diferencia de tiempo es totalmente diferente. Aquí lo dejé alrededor de 5 minutos, mientras aquí lo tuve que dejar 20 minutos, y aún así el tono pues no fue como lo esperábamos. Entonces esto se agregó a mi bitácora que estuve desarrollando durante un año, que fueron de aciertos, errores y todo lo que me ayudara a tener un previo registro de lo que iba conformando mi proyecto. Cabe mencionar que antes de tener mis obras como ahora están, se trabajó mucho en pruebas.
pruebas de todos tamaños, en todos tipos de soportes, en todo tipo de climas, ya que todo esto me iba a ayudar a ir preparando pues lo que iba a ser el proyecto concretado pues en su primer fase. Se trabajó, como ya mencioné, diversos soportes, diferentes medidas, y todo esto es lo que iba conformando el proyecto. Entre mis piezas que a mi criterio fueron de mis piezas favoritas fue una carta, ya que aquí trabajo lo que viene siendo varios aspectos. Trabajo la técnica que estoy desarrollando, trabajo un soporte que forma parte del acervo familiar, que forma parte de mis memorias, de mis recuerdos, y se utiliza la fotografía de quien es protagonista del proyecto. Esta obra es la que está aquí a un ladito conmigo, que fue una carta. Esta carta tiene alrededor de, mínimo tiene unos 10, 12 años más o menos de antigüedad. Esta carta pues se conservó intacta así como la mandaron, y yo la intervengo. Aquí yo esperaba que tal vez la pluma, porque pues es una carta pues ahora sí, como se puede decir, o sea, común, y fue con una pluma pues normal. Entonces yo esperaba que al momento de enjuagarla, porque después de que se dejan expuestos al sol el tiempo que ya se estableció debido al clima, se procede a lo que viene siendo el bañado, que aquí se lava la pieza, ya sea el soporte que se tiene que enjuagar para que se desprenda lo que se tiene que salir y se quede la imagen. Entonces aquí yo pensaba que tal vez la hoja, por ser una hoja de cuaderno, se iba a dañar, o con la pluma se iba a empezar a correr. Sin embargo, fue muy grato el resultado que pude obtener en ella. También otros medios, como mencioné, que trabajé fue la manta, que fueron con estos pequeños aritos. Aquí, en vez de trabajar con una fotografía, trabajé lo que viene siendo hojas naturales, que previamente dice que durante un tiempo, y finalmente las utilicé como medio de impresión. ¿Por qué una hoja? Bueno, aquí hago alusión a un elemento orgánico, a un elemento que es de vida. Como todos sabemos, vemos una flor, una plantita todavía con vida, y pues para nosotros es algo que está vivo. Ya al momento de verlas secas o cuando se desprenden del árbol, ya para nosotros es algo seco que muchas veces pues ya pasa a ser basura. Y precisamente creo que así son con los recuerdos, que entre más vivos los tenemos, más están con nosotros, más presentes. Pero si dejamos que se vayan perdiendo, pues pueden llegar a convertirse en eso, o sea, en algo ya no indispensable, o que vamos desechando, ya sea consciente o inconscientemente. Por eso aquí hago alusión con estos elementos pues a la vida. Trabajo, como se fijan, dos partes. Esta viene siendo con cianotipia y esta viene siendo con elemento natural. Uno está en negativo, vendría siendo, y uno digamos que es el positivo. Esto pues hace alusión, yo lo manejo como la vida y la muerte, como dos cosas que siempre van a estar presentes en la vida del ser humano, algo que pues nos va a acompañar, que nos va a tocar ver pasar a otros seres, a nosotros mismos. Entonces pues se hace alusión también a lo que son los momentos fotográficos. Como parte del proyecto se desarrolló también una pequeña investigación que fue utilizada como parte de mi titulación, la cual fue un documento de memoria de experiencia, en el cual pues yo narro todos mis procesos, mis experiencias, investigaciones más a fondo de mis referentes artísticos que tomé, referentes técnicos, variaciones, donde pues se va comentando los procesos. Aquí se complementó el proyecto que consta, quedó conformado por en total 20 piezas
de cianotipia sobre algodón en este formato. Fueron 7 aros de diferentes diámetros y en forma variable sobre este tipo de producción de plantitas diferentes. Fueron 7, fueron 2 macetas, no sé si alcancé a ver, tengo una aquí, que también fue lo que se experimentó con la cerámica sobre cianotipia, y un tríptico que fue de 1 metro por 1,5 metros de una imagen de papel de algodón sobre cianotipia. También aquí como una pequeña nota, referencia, cianotipia, el nombre se le denomina por cian. Cian es un tono de azul que es el azul esperado, que viene siendo este tono es el azul que nosotros esperamos que tenga una imagen cuando sale, digamos, completamente como debe de salir. Entonces de ahí viene el nombre. Después de concluir momentos fotográficos, se logró tener la producción que les comento junto con 6 fotogramas. También son fotografía alternativa del siglo XIX, que se sigue haciendo conexión con todo eso que estamos hablando. Son fotografías del mismo siglo, de las mismas personas, y los fotogramas son más pequeños de este formato, los cuales pues también son algo variables por el tiempo de exposición que se dejan en la ampliadora fotográfica, que es donde se trabajan este tipo de fotografía. Entonces ya cuando yo logré tener mi producción, que en total, haciendo un recuento, contó con 20 fotografías de cianotipias de papel de algodón, una fotografía de goma bicromatada en color oro, un tríptico que les comento que es de 1 metro por 1,5 metros, los 7 aros de diferentes diámetros, 6 fotogramas que son como estos, 2 macetitas de cerámica. Todo esto fue expuesto en la primera exposición individual que tuve, que fue titulada Momentos Fotográficos, como mi proyecto, la cual se presentó en Plaza Cultural Los Laureles, resultado de la convocatoria de artistas emergentes, obteniendo el 2º lugar. Aquí yo produzco la primera parte de lo que fue mi proyecto, y continúo de esto. Ofrezco una conferencia en la temporada de arte otoño-invierno 2019 de la investigación de posgrado en artes, donde abordo todo más a profundidad, mis procesos, mis aciertos, mis errores y cómo estuvo conformado todo este proceso. Ahora, iniciando este año, nuevamente tengo la oportunidad de ofrecer otra conferencia, igual de la temporada primavera-verano 2020 en la Facultad de Artes, donde hablo ahora de bocetos de una segunda fase, que sigue siendo la continuación del proyecto que yo inicié el año pasado y que realmente su primera fase ya fue concluida satisfactoriamente, la cual espero completar con una segunda fase, que ahora está apostando por nuevos colores e intervención basada en hoja de oro. ¿Por qué en hoja de oro? Aquí hago alusión a lo que nosotros conocemos como una teoría japonesa, que es de que las piezas dañadas se restauran con oro. Esas pequeñas cicatrices que nosotros muchas veces vemos, ellos los logran cubrir con este elemento que es algo que denota riqueza, elegancia, y asimismo yo pretendo darle ahora a mis obras este pequeño giro con un poquito de hoja de oro, haciendo alusión a todos aquellos recuerdos, tratar de conectarlos, unirlos y sobre todo darles este realce del valor que muchas veces tienen para nosotros, ya sea personales o ya sean en el momento de creación, que también pues con estos elementos les vamos tomando cariño en marcha, vamos trabajando con ellos. Entre más investigamos, más queremos lograrlo hacer por nuestra cuenta, o muchas veces nos sirven de referencia para crear nuevas ideas. Todo esto
pues con la finalidad de pues dar a conocer nuevos resultados y sobre todo nuevas propuestas que sigan apostando por el arte, por su creación y sobre todo porque el espectador se siga interesando en este tipo de proyectos. Es todo de mi parte, muchas gracias y esto fue Momentos Fotográficos.